queridos hermanos, querida audiencia de su canal, La Voz de María. Buenas noches. Comenzamos a esta hora el programa La Vida en Cristo y hoy vamos a hablar sobre la Cuaresma. Hoy nos acompaña nuestro querido hermanito Jesús. Nos acompañan dos Jesús, el de allá arriba y este que está aquí a mi lado. Vamos a comenzar en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, buenas noches nos de Dios. Inmediatamente entramos en tema. Estamos nosotros celebrando el tiempo de la Santa Cuaresma. La Cuaresma comienza el miércoles de ceniza y abarca los 5 domingos siguientes hasta el domingo quinto de Cuaresma. Entonces ahí comenzamos lo que es la Semana Santa, que culmina con la resurrección del Señor. La Cuaresma tiene como objetivo la resurrección, es decir, este tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación. ¿Para qué nos preparamos? Para que como Jesús se levanta de la tumba y de la muerte, también nosotros nos levantemos del pecado a una nueva vida en gracia. Entonces, en la Biblia se nos presenta algunos personajes y algunas épocas y algunos pueblos que hicieron Cuaresma, ¿verdad? La Cuaresma no es un invento de un sacerdote, de un obispo, no es es un tiempo que bueno, fulanito se inventó. No, 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 no. Es algo que tiene su fundamento bíblico. En la Biblia, los números no siempre tienen una dimensión matemática, sino simbólica. Y el número 40, de donde se desprende la palabra cuaresma, es un tiempo de preparación para algo bonito. Y vamos a ver cómo a lo largo de la Biblia se vivieron algunas cuaresmas. Vamos a comenzar con el libro del Génesis, recordando una cuaresma. Vamos a leer vamos a comenzar leyendo el libro del Génesis en el capítulo 6, versículo 5, para que veamos nosotros el origen de la primera cuaresma, qué despertó y qué fue lo que motivó la primera cuaresma. Génesis 6, 5. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande Es decir, ¿qué vio Dios en la tierra? Vio pecado y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. y que todos sus pensamientos siempre tendían al mal. Pienso yo, Dios vio para la tierra en tiempos de Noé y vio que había mucho pecado, que los pensamientos del hombre estaban como calcomidos por la maldad y el pecado. Y entonces, ¿qué sucedió? Vamos a leer en el Génesis, ya vamos a pasar el capítulo 7, versículo 1. Lo primero que vio Dios es mucho pecado. Y vio que hasta los pensamientos del hombre estaban calcomidos, estaban plagados, como que había una contaminación. Vio Dios una cultura pecaminosa, ¿verdad? Dijo, borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado. Ante el pecado que vio Dios, ¿verdad? Y que había una cultura que todo era pecado, entonces Dios dice que hasta se arrepintió. Y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Oigan eso, se arrepintió Dios ante tanto pecado. Porque Dios había creado, recordemos originalmente, Dios creó todo bonito, vio Dios que todo era bueno, todo estaba en gracia, todo era perfección, no había pecado. Pero entonces desde que vino Adán y Eva y cayeron, entonces el pecado cundió. Génesis 7:4. Noé, En el capítulo 7, versículo 4. porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra
durante 40 días y 40 noches. Vamos a ver primeramente esa figura de Noé en el capítulo 7, versículo 1. Yahvé dijo a Noé, entra en el arca tú y tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. Vamos a ver primeramente 6 en el 9 para que veamos que dentro de un mundo de pecado aparece alguien gracioso a los ojos de Dios. Esta es la historia de Noé. Noé fue en su tiempo un hombre justo y que se portó bien en todo. En medio de una sociedad pecaminosa, Noé fue diferente. Noé caminaba con Dios. Noé caminaba con Dios mientras que la humanidad se alejó de Dios. Noé caminaba con Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. El mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. Y miremos lo que versículo 3 es lo que le dijo Dios a Noé. Y dijo Dios a Noé, he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por su culpa, y lo voy a suprimir de la tierra. En cuanto a ti, construye un arca de madera de cipres. En el arca dispondrás celditas y recubrirás con brea por dentro y por fuera. Ok, acabaré con la humanidad, pero tú eres justo. A ti no te acabaré. Construye una arca y esta arca o esa barca ya prefiguró la iglesia. Entonces pasemos al versículo 7. Al capítulo 7, versículo 1. Yahvé dijo a Noé, entra en el arca tú y tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. Aquí se da elemento muy peculiar. Miren, el único justo es Noé, pero en atención a la santidad de Noé, por ser Noé justo, no solamente se salva él, sino que se salva toda tu familia. Tú eres el único justo, entra con tu familia, ¿verdad? Es una cosa muy bonita. El hombre o la mujer justa, ¿verdad? Justos ante Dios, salvan a una familia. Entonces, Génesis 7:4. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Aquí viene la cuaresma. Haré llover, vamos a repetirlo otra vez, porque dentro de 7 Porque días. dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y exterminaré a todos los seres que creé. Ok, una cuaresma, 40 días y 40 noches, 7:7. Noé, pues, entró en el arca junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. ¿Quién le dio la clave de la salvación a Noé? No fue un capricho personal, que él dijo, no, yo voy a hacer tal cosa, sino que Dios le dijo, haz tal cosa. Y dice que hizo todo Noé como le había dicho Dios. Dios, Noé era un hombre justo, caminaba junto a Dios, Dios lo salva y Noé obedece. 7:17. El diluvio cayó durante 40 días sobre la tierra. Crecieron las aguas y elevaron el arca muy por encima de las tierras. Ujú. Entonces, se dio lo que Dios quiso. Es decir, miremos una cosa. ¿Cuál es el objetivo de Dios? No es destruir la humanidad, sino purificar la humanidad. Es decir, no es Dios desaparecer lo que hizo, sino que desapareciera la injusticia y el pecado. Entonces, lo primero que vemos en esta primera cuaresma que descubrimos en la Biblia, en el capítulo 6 y 7 del libro del Génesis, es una cuaresma que purifica. Aprendámonos eso. El objetivo fundamental de la primera cuaresma, de este diluvio, ¿verdad? Una cuaresma hecha diluvio, podemos decir. ¿Y qué prefigura ese diluvio? Prefigura el bautismo, a través del cual Dios borra en nosotros el pecado. Pero miremos nosotros la primera cuaresma, ¿para qué fue? Para purificar, Veamos nosotros otra cuaresma y vámonos
al libro del Éxodo y el libro del Deuteronomio. Nos trae la figura de Moisés. Vamos a leer Éxodo 24 del 15 al 18. Moisés, pues, subió al monte al que cubrió enseguida una nube. Ok, Moisés sube al monte. Recordemos, ¿quién era Moisés? El sacerdote, el mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Y entonces algo grande va a pasar. Y Moisés sube a la montaña al encuentro con Dios y lo cubre una nube. Esta nube simboliza la gracia de Dios. La gloria de Yahvé estaba bajando sobre el Sinaí, Ujú, y la nube lo envolvió durante 7 días. ujú. Al séptimo día, él llamó a Moisés de en medio de la nube. Dios le habla a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé estaba en la cumbre del monte, y los hijos de Israel la veían semejante a un fuego ardiente. Ujú. Moisés entró en la nube mientras subía al monte. Moisés permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Eso es muy importante. Moisés permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Y miremos nosotros eh, lugares que se resaltan en los cuales se hace como evidente de una manera más clara lo que es el encuentro de Dios con el hombre. ¿Dónde va Moisés a encontrarse con Dios? Al monte, a la montaña. Por eso el mismo Jesús cuando se transfigura en una montaña. Por eso cuando Jesús va a orar se va al monte de los olivos. La montaña es el lugar propicio para el encuentro con Dios, pero Moisés va a pasar en la montaña 40 días y 40 noches en ayuno y oración, prefigurando la cuaresma de Jesucristo. Ahora, pero algo grande va a pasar. Vamos a Deuteronomio 9, del 9 al 18. Yo había subido al monte Describe Moisés lo que aconteció. Yo había subido al monte. para recibir las tablas de piedra. Aquí es que está la clave del asunto. Él sube al monte para recibir las tablas de la ley, para recibir los mandamientos. ¿Quién? Hay algo que no fue escrito por los hombres, que fue escrito por Dios, ¿verdad? Que fue en las tablas de la ley, fue en los mandamientos. Y entonces Dios le va a entregar cara a cara a Moisés los mandamientos. Pero ¿qué pasa? No es una cosa de toma tú y vete, sino que Moisés tiene que prepararse para ese encuentro con Dios. ¿Y qué hace Moisés para encontrarse con Dios? Vamos a leerlo. Las tablas de la alianza que Yahvé había pactado con ustedes, permaneciendo en el monte 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. Aquí está. Duró 40 días y 40 noches sin comer ni beber, en oración, sacrificio, penitencia y ayuno. Por eso, oigan bien, los elementos que vivimos en la cuaresma no son un invento de fulanito, sino que es algo bíblico. Y miren una cosa, señores, con lo sagrado no se juega. Ustedes saben que hay gente religiosa que cuando ven a los católicos que están ayunando, le ofrecen carne y le ofrecen cosas, ¿verdad? Para que violen el ayuno. Señores, con lo sagrado no se juega. Miremos cómo Moisés duró en el monte 40 días y 40 noches. Él lo sigue describiendo. Vamos a ver. Entonces me dio Yahvé las 2 tablas de piedra escritas por él, por el dedo de Dios. Ok. Le dio Dios, describe Moisés, primeramente describe la historia en el libro del Éxodo, pero aquí en Deuteronomio ya Moisés está contando cómo fue que pasó la cosa. Dice Moisés, yo subí al monte para recibir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y yo duré 40 días y 40 noches sin comer ni beber absolutamente nada. A través del ayuno y la oración, Moisés se prepara. Y miremos que desde el principio ya lo envolvía la gloria de Dios, pero para Moisés tener ese encuentro con Dios,
ameritaba una preparación. Y Moisés hace una cuaresma, 40 días en ayuno y oración para que Dios le entregara. Es decir, Dios es santo, santísimo. Entonces, Moisés tenía que prepararse para ese encuentro con Dios y se prepara en una cuaresma en ayuno y oración. Seguimos. Todas sus palabras estaban ahí escritas. Todas las palabras que les dijo en el monte, desde en medio del fuego, en el día de la asamblea. Y Yahvé me dio a las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza, al terminarse los 40 días y las 40 noches. Ah, eso es muy interesante. No fue que Moisés subió allá, le da la tabla de la ley y Moisés sigue ahí en oración 40 días y 40 noches. Los 40 días y 40 noches en ayuno y oración, como describe el mismo Moisés, sin comer ni beber absolutamente nada, era un elemento de preparación. Era un elemento de preparación de tal manera que esta cuaresma que hace Moisés en el desierto, más que en el desierto, en la montaña, en el Sinaí, es una época, esta cuaresma es preparación. Mientras que la cuaresma en tiempo de Noé es purificación, aquí es preparación para el encuentro con Dios de quien Moisés va a recibir los 10 mandamientos. Pero luego me dijo, vete, baja a toda prisa, porque tu pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Ok, ya después de Moisés pasar 40 días, 40 noches en ayuno y oración sin comer ni beber absolutamente nada, ya Moisés está preparado. Dios le da los 10 mandamientos, pero Dios ve en qué ha sucedido, ¿verdad? Bueno, pero ya esas son, como dicen, otras 40. Mientras, vuelvo y repito, que mientras en el libro, en el Génesis, el diluvio de 40 días y 40 noches es una época de purificación de una humanidad pecaminosa, pecadora, en la cual solamente se salvó Noé por ser justo y por su justicia se salva toda su familia. En aquí la cuaresma que hace Moisés es para encontrarse con Dios porque él tiene una cita con Dios. Una cita a través de la cual Dios le dará los 10 mandamientos, las tablas de la ley, pero amerita una preparación y se prepara Moisés para el encuentro con Dios a través de una cuaresma. Vamos a ver otra cuaresma en la Biblia, otra persona que hace una cuaresma, y eso lo vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Vamos a ver aquí la figura de nuestro queridísimo amigo Elías, el padre del profetismo, ese gran profeta, ¿verdad? Que descuella en el Antiguo Testamento. Esta figura que sobresale, ¿verdad? En el Antiguo Testamento como profeta. Y vuelvo y repito, por eso padre del profetismo Elías, Primera de Reyes 19, del 8 al 14. Comió y bebió, no, perdón. Partió de allí Elías y se encontró a Eliseo. Eso es Primera de Reyes 19, 8 al 14, desde el 8. Comió y bebió, confortado con ese alimento. Ok, vamos a iluminar, ¿verdad?, el ambiente. Moisés, oigan, yo dije Moisés, Elías le dio una depresión. Oigan bien, en la Biblia también existe la depresión. Le dio una depresión. Estaba cansado Elías. Elías, ¿por qué cansó a Elías y lo llevó a esa depresión? Elías le cayó mal a la reina Jezabel, que era la esposa del rey en ese tiempo. Entonces, la reina quiere matar a Elías. ¿Por qué? Porque esta reina era de la religión de Baal, de los Baales, ¿verdad?
Y ella ha embaucado, podemos decir, a su esposo. Y su esposo era un gobernado, como dice como dicen, por donde es, creo que un mandilón era el esposo de Jezabel. Entonces, eh, el esposo de Jezabel en un momento sí, como que hasta se hace amigo de alguna manera de Elías, pero la reina, para nada. Entonces, recordemos ese gran encuentro que tiene Elías con con 400 profetas de Baal, entonces donde él sale triunfante, pero empieza la persecución. Entonces llega un momento que Elías como cansado, deprimido, se tira y ya no puedo más. ¿Qué prefigura? Y nos habla sobre los cansancios de, del ser humano sobre la tierra ante las dificultades, las peripecias, los problemas, los contratiempos que nos encontramos en el camino. Entonces dice que Dios le da un pan. Dios le da un pan. Entonces, cuando le da este pan a Elías, pues Elías come. ¿Y qué hace Elías? Vuelve y se acuesta, le dice, ay no, le dice Dios a Elías, párate de ahí, ya tú comiste, mi hijo, va a seguir acostado, párese de ahí, ¿verdad? Entonces, Elías se paró de ahí con el alimento, con la fuerza que le dio ese alimento, ¿qué pasó? Confortado con ese alimento, Confortado con ese alimento. caminó 40 días y 40 noches Aquí, ok. hasta, Camina 40 días y 40 noches. hasta llegar al cerro de Dios en el Horeb. El Ored caminó 40 días y 40 noches. Oigan, ahí viene otra dimensión que celebramos en la cuaresma y es la caminata, los viacrucis, estos sacrificios de caminar. Bueno, Elías hizo eso, caminó 40 días y 40 noches con aquel alimento recibido de Dios, que ese alimento también prefigura la Eucaristía, la fuerza que da la Eucaristía en la vida del cristiano cuando estamos cansados, agobiados. Confiésese, reciba la comunión, arregle su vida en Dios, porque la comunión da una fuerza grande para uno avanzar en medio de las dificultades del camino de la vida. Entonces, vamos a ver otra vez. Allí se dirigió hacia la caverna y pasó la noche en ese lugar. Él iba a encontrarse con Dios. He aquí que le fue dirigida la palabra de Dios. He aquí que le fue dirigida la palabra de Dios. Recordemos, él va al encuentro con Dios. Dios le ha dado un alimento para que camine 40 días y 40 noches. Y en ese tiempo de 40 días y 40 noches, él está preparado ya para el encuentro con Dios. Antes no. Elías, ¿qué haces aquí? Respondió, ardo de indignación por Yahvé, Sabaoth, Espérate, Ardo. de indignación por Yahvé, Ujú. Sabaoth, porque los hijos de Israel te han abandonado. Ardo de indignación o celos, porque los hijos de Dios te han alimentado. Recordemos, ya Elías había recibido de Dios ese alimento y ese caminar por el desierto le había preparado y le había despertado a él esa pasión, una pasión de amor a Dios tan grande que arde también de celos por aquellos que han abandonado a Dios. Han derribado tus altares, Han derribado tus dado altares. muerte a cuchillo a tus profetas. Ujú. Solo he quedado yo y So- tratan de matarme. Solo he quedado yo y tratan de matarme. Eso es lo que había deprimido a Elías antes. Yahvé le respondió, Ujú. sal fuera y quédate en el monte delante de Yahvé. Y Yahvé pasa. Un viento fuerte y violento pasa delante de Yahvé, Delante de Elías. delante de Elías. Ok, él pensó, bueno, Dios tendrá que estar aquí en algo tan fuerte y tan grande. Y Dios no estaba ahí. Seguimos. Yendo de los montes y parte de las rocas, pero Yahvé no está en el viento. Ujú. Después del viento viene un terremoto, pero Yahvé no está en el En terremoto. este terremoto, ¿verdad? Que destruye todo, ¿verdad? Ay, tampoco estaba Dios. Después del terremoto, un fuego, Un pero fuego. Yahvé no está en el fuego. Ni siquiera en el fuego. Después del fuego se sintió el murmullo
de una suave brisa. Una suave brisa. Cuando Elías la oyó, se cubrió el rostro con el manto, Ujú. salió y se mantuvo a la entrada de la caverna. Entonces se oyó una voz: Elías, ¿qué haces aquí? Ok, exacto. Ahí estaba Dios en la brisa suave. Es decir, Dios no estaba en las cosas grandes, terribles, temerosas. En aquello que apenas es perceptible, una brisa suave, ahí está Dios. Abramos nuestros ojos, los ojos del corazón, para descubrir a Dios en las cosas sencillas de la vida. Bien, vamos a una pausa y retornamos a la segunda parte del programa La Vida en Cristo. Adelante. Bien, hermanas y hermanos, aquí en la segunda parte ya del programa La Vida en Cristo, estamos viendo las diferentes cuaresmas que hay en la Biblia. Primeramente veíamos la cuaresma en tiempos de Noé. Dios mira tanto pecado, se arrepiente de haber creado el ser humano, el hombre, ¿verdad? Entonces dice, bueno, voy a acabar con esto, voy a exterminar la vida, pero encontró un hombre justo que era Noé. Y en vista de la justicia de Noé se salva a él y se salva a su familia. Por eso nosotros estamos aquí. Pero en ese principio, en esa cuaresma, el objetivo es ahora purificar la tierra de todo pecado. Veíamos nosotros después la figura de Moisés, que Dios lo prepara en 40 días, 40 noches en ayuno y oración para que recibiera las tablas de la ley, para ese encuentro con Dios. En un tercer momento, veíamos la figura de Elías caminando 40 días y 40 noches eh, con la fuerza de un alimento que Dios le había dado para encontrarse con Dios. Y sí, se encuentra con Dios después de esta larga caminata. Ahora vamos a ver una cuarta cuaresma y es en el libro de Jonás, en el pueblo del Nínive. Vamos a ver Jonás en el capítulo 1, desde el versículo 1. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: Levántate, vete a Nínive, Vete a Nínive. Dios escoge a Jonás para que vaya a Nínive, la ciudad grande, y predica contra aquellos, porque su maldad ha subido hasta mí. su maldad. Es decir, que hay aquí pecado también. Se levantó Jonás, pero Ok, vamos a pasar al capítulo 3. Vemos nosotros qué era lo que había en Nínive. En Nínive había pecado. Entonces, Jonás huye, quiere huir de Dios, pero durante diversos elementos, después se da cuenta Jonás que de Dios nadie se escapa. Capítulo 3. por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Tú vas a decir en Nínive, ese gran pueblo pecador, no lo que tú quieras, sino lo que yo quiera, lo que yo te digas. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Se fue ya no a su manera, sino como le dijo Dios. Nínive era una comunidad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Tienen 40 días, tienen una cuaresma. Si viven esa cuaresma para santificarse y purificarse, yo tendré misericordia de ustedes, pero si no, le pasaré el rodillo, dijo Dios. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios. Los ninivitas creyeron en la advertencia que Dios le había hecho a través de Jonás. Recordemos, no es Jonás quien habla, sino Dios a través de Jonás, porque Jonás simplemente es un instrumento. Jonás está diciendo lo que Dios le mandó que dijera. Y ordenaron un ayuno. Oigan lo que pasó. Cuando el pueblo oye estas palabras de advertencia, dice, bueno, señores, preparémonos para hacer una cuaresma.
Y miremos nosotros cómo hay que vivir la cuaresma. Vamos a ver. Vamos a ver, los ninivitas creyeron en Dios. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios Ajá. y ordenaron un ayuno. Organizaron un ayuno. Y se vistieron de saco desde el mayor al menor. Y se vistieron de saco, es decir, con una tela ordinaria, una tela humilde, ya no con trajes ni con grandes lujos, ni con ropa costosa, sino cuando se dice se vistieron de saco, es que se pusieron una ropita ahí de una cosa muy simple. Y también cuando se dice esto, y eso en Dubái y esos países árabes, donde todos los hombres visten iguales y todas las mujeres visten iguales. Una cosa que a mí me gustó bastante, porque ¿cuál es el significado? El significado de que todos los hombres vistan igual y todas las mujeres vistan iguales es para que no haya distinción, ¿verdad? Ay, mira este, qué traje tiene. Ay, mira este, qué vestidito simple tiene, ¿verdad? No, no. Todos los hombres vestidos con la misma ropa, de la misma manera, y las mujeres también, para que nadie distinga a nadie por el modo de vestir. Entonces eso pasó en el pueblo de Nínive. Se vestieron todos de saco, de la misma manera, de manera muy humilde. Pero miremos nosotros que la cosa no llega ahí, vamos a ver. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, La noticia llegó hasta el rey de Nínive. que se levantó de su trono, Se bajó de su trono, es decir, que se bajó de su trono. ¿Qué es el trono? El trono es el lugar desde donde el rey se distingue, de donde tiene una autoridad, de donde manda. Pero el rey se bajó de ahí, ¿verdad? Bajarse de ahí es ponerse a la altura del pueblo. Es decir, se bajó de su grandeza, de su orgullo, de su vanidad y se hizo humilde como el pueblo en actitud de penitencia. se quitó el manto, Se quitó el manto porque el manto del rey no es el manto de uno que trabaja y gana. No, 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 no. El manto del rey es una cosa que lo distingue por encima de los demás y él se quita eso también. se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Se vistió de saco igual que el pueblo y se sentó sobre ceniza. Oigan, recordemos la ceniza que nos recuerda la ceniza o el polvo. Eres polvo y en polvo te has de convertir. Luego hizo publicar esta orden en Nínive. No solamente el rey hace ayuno, sacrificio y penitencia, sino que da una orden real. Hombres y bestias Hombres y bestias, oigan, hasta los animales no comerán ni beberán nada. no comerán ni beberán nada. ¿Qué nos recuerda a nosotros? La cuaresma de Moisés, que ni comió ni bebió nada. Entonces la cuaresma de Elías, que se comió un pan y después sin comer ni beber nada. Que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente. Ok, aquí hay otra cosa. Por ejemplo, la ceniza con la cual comenzamos la cuaresma, pero hay otra cosa. Que aclamen a Dios insistentemente. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que recen. Que cada uno se corrija de su mala conducta. Que cada uno se corrija de la mala conducta. Anoche veía un programa del Padre Junior y decía algo muy bonito, que la fe nos lleva a nosotros a actitudes no solamente externas, ¿verdad? Yo prometo que me voy a dejar el pelo largo, que sí, que yo he visto eso, yo no me voy a recortar en este tiempo de cuaresma. ¿Qué le importa a Dios? ¿O qué de bueno tiene que usted tenga un pajón o tenga el caco peladito? No, es decir, no se trata solamente de cosas externas. Ahora, lo externo debe conjugarse con lo interno. Vamos a ver, desde el versículo 8, cuáles elementos aquí de la cuaresma hay que son externos e internos también. Es decir, no solamente con yo hacer cosas externas, lo externo tiene que reflejarse en lo interno. Vamos a ver, versículo 8. Que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente. No, desde el versículo 8, vamos a leerlo, 3:8. Que hombres y animales. Que hombres y animales Ajá, que no hombres y comerán animales. ni beberán nada. Primeramente, ni comer ni beber. El aspecto del ayuno. ¿Para qué es el ayuno?
autodominio, dominarnos nosotros mismos. Es decir, dominarme frente a la comida. Y como me domino frente a la comida, lo que a mí me gusta, me domino frente a la botella de ron, frente a los números, frente al casino, frente a la pornografía, frente a la prostitución, frente a las malas palabras, frente a los odios, frente a los celos, frente a todos esos sentimientos malos. Entonces yo me domino, ay, que yo no puedo dominarme, ay, que yo quisiera tal cosa y no puedo. Bueno, el ayuno nos lleva a nosotros al autodominio, ¿verdad? A privarnos nosotros de aquello que no nos hace bien. Que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente. Ayuno, la ceniza, el vestido humilde y la oración. Y después Que cada uno, se corrija de su mala conducta. Que cada uno se corrija de la mala conducta. Es decir, los actos externos que hacemos en Cuaresma nos lleva a los actos internos, a corregirnos interiormente. Es decir, eso lleva a extirpar de nuestras almas, de nuestros corazones, todo aquello que ofende a Dios. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Si nosotros hacemos eso, hagamos eso. Humillémonos frente a Dios en oración, en sacrificio y corrijamos nuestra mala conducta. ¿Quién sabe? Si Dios se arrepentirá. Si Dios se arrepentirá. Y cesará su enojo de manera que no nos haga morir. Exactamente. Es decir, ¿qué es lo que... Eso es una cosa bonita. Hacemos ayuno, sacrificio, penitencia, oración, nos convertimos de nuestras malas vidas y entonces a partir de ahí, ¿quién sabe? Si Dios tiene misericordia de nosotros, cesa su rencor contra nosotros y no nos acaba como Él tenía pensado. Al ver Dios lo que hacían. Al ver Dios lo que hacían. Y cómo se habían arrepentido de su mala conducta. Ok, aquí, muy... eso tiene una enseñanza profunda. Dios ve dos cosas. Al ver Dios lo que hacían, las prácticas externas que hacemos de Cuaresma, vestirse de saco, decir de manera humilde, sentarse sobre la ceniza, hacer el ayuno, hacer oración y convertirse. Y después dice, y al ver cómo se habían convertido de su mala vida, no solamente ve las cosas externas, sino que mira los corazones contritos, humillados, abatidos y transformados. Se arrepintió él también. Se arrepintió y no los castigó como los había amenazado. Y no los castigó como lo había amenazado, ¿verdad? Eso, una Cuaresma vive el pueblo de Nínive, vivieron una Cuaresma. Y entonces Dios tuvo misericordia de ellos. Si no se arrepienten, ya usted sabe, le pasa a Dios la guillotina. Vamos a ver otra Cuaresma. Y ya en el Nuevo Testamento, y ni más ni menos que de Jesucristo. Capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Vamos al capítulo 4 de San Mateo a ver cuál es la enseñanza nos da Jesús en esta Cuaresma que él vivió. Que recordemos que Jesucristo dice, el que quiera seguirme, que me siga. Es decir, que yo soy camino. Lo que hizo Jesús lo hace como ejemplo para nosotros. Vamos a ver. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Ok. ¿Quién lleva a Jesús al desierto? Lo lleva el Espíritu. Y Jesús es dócil al Espíritu. No lleva el Espíritu a Jesús a un carnaval, a una fiesta, a un reggaetón, a un centro de bebedera, donde hay vicio, donde hay prostitución. Nada de eso. Nada de eso. ¿Dónde lleva el Espíritu a Jesús? Lo lleva a un lugar a orar. Y lo lleva al desierto, a la montaña, lugar del encuentro con Dios. Es decir, el Espíritu lleva a Jesús a orar. Y Jesús humildemente se deja llevar por el Espíritu. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches. ¿A quién nos recuerda eso? A Moisés, preparándose para ese encuentro con Dios, a través del cual iba a recibir las tablas de la ley. Y después de 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada,
el ayuno, ¿verdad? El ayuno, 40 días y 40 noches, oigan, fuerte 40 días y 40 noches y nosotros ni medio día, ni un día. Que yo he oído gente, no, yo ayuno y como yo ayuno a Dios, yo me como un desayunito y a las 10 me como una meriendita y a las 12 me como una comidita y a las 4 otra meriendita y a las 6 de la tarde. Oiga, se dio 5 harturas y cree que ayuno. 5 harturas y cree que ayuno. Oigan, señores, oigan, Jesús y Moisés 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Pero también Elías 40 días y 40 noches en camino, sin parar, para irse al encuentro con Dios, solamente con un alimento que Dios le había dado. ¿Y qué pasó después de eso? Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Se le acercó el diablo dijo, bueno, este hombre con 40 días sin comer nada, esto es un agua al queche, esto es facilísimo, este lo haré yo caer. si eres hijos de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, la tentación del poder, tú eres hijo de Dios, adiós. Pero tú tienes un poder, muchacho, grande, a un milagro, porque tú tienes un poder grande. Es decir, el diablo, adulándolo, para que cayera en la debilidad de como de engrandecerse. Pero Jesús le respondió, Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Eso es una enseñanza muy grande. Primeramente, la tentación del poder. Todo el mundo quiere poder y Jesús sí lo tenía. Lo que quería el demonio, que Jesús alardeara de ese poder, ¿verdad? Para que el diablo viera, ¿verdad? Es lo que el diablo, ¿verdad? Hace con nosotros, ¿verdad? Sin embargo, Jesús humildemente le dice, no solo de pan vive el hombre. Es decir, el hombre, me da pena cuando a padres de familia, no, yo soy muy buen papá, porque en mi casa no sobra la comida. Pero no es que no sobre la comida, además de que no sobre la comida, tú llevas a tus hijos a la iglesia, lo llevas a la catequesis, tú rezas con ellos, tú le enseñas que lo más grande es Dios. Es decir, no solo de pan vive el hombre, de pan vive un puerquito que tú le echas flecho y le echas alimento y le echas agua y ya el puerquito, mientras te harto, no quiere maná. Pero el ser humano no tiene esa dimensión meramente material. Por eso, no, yo me preocupo y le doy de todo. Darle de todo es darle también a Dios. Tus hijos no viven solo de pan. Y si tú solamente le estás dando comida a tus hijos, prepárate por aquello que dice que el que cría cuervo y te sacarán los ojos, y el que está criando su familia sin Dios solamente con cosas materiales, está afilando cuchillo para su propia garganta. Vamos a ver la segunda tentación. Después, el diablo lo llevó a Ciudad Santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Lo llevó a una parte altísima y el diablo estaba seguro que a esa altura Jesús se tiraba de allí y se rompía el pescuezo en 14 pedazos. Es decir, que no había posibilidad de que se salvara. El diablo quería deshacerse de Jesús y miremos. Y le dijo, si eres hijos de Dios, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Tú que dices que eres hijo de Dios, porque el diablo, demuéstralo. tírate de aquí abajo. Tírate de aquí y entonces el diablo lo que está pensando, si eres hijo de Dios, tírate para que te parte el pescuezo. Eso lo piensa el demonio. Y miremos nosotros la astucia del demonio. ¿A qué echa el demonio mano? Echa mano a la palabra de Dios, le echa mano a la Biblia para engañar a Jesús. Miremos. Pues la escritura dice, oigan el diablo con la Biblia en mano. La gente cree que tú es que anda con la Biblia en mano. Anda yo no sé qué cosa. No, si anda con la palabra de Dios, la misma palabra y el mismo Jesús. Ahí anda uno, un español, con una Biblia, diciendo que yo lo mandé y que lo ayuden. Ese es un estafador, un engañador, ¿verdad? Yo no he mandado a nadie a pedir dónde. Y ese señor sí ha ido lejos mencionándome a mí, el padre Silvio, que me mandó. Yo no he mandado a nadie. Ese es un engañador y es un embaucador, ¿verdad?
Y entonces Pues la escritura dice, la Dios escritura dice, dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en, en piedra alguna. ok, Jesús replicó, el diablo, oigan, ¿qué cita? El Salmo 91. El Salmo 91 recita el demonio para hacer caer a Jesús. El Salmo 91, 11 y 12. Jesús, mira, la Biblia lo dice en el Salmo 91. Busca la Biblia en el Salmo 91, versículos 11 y 12. Dice la Escritura que Dios enviará a sus ángeles para que te sostengan, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Tírate. Oigan, el diablo hasta la Biblia echa mano, hasta la palabra de Dios. Jesús replicó, Jesús replicó, dice también la escritura, ujú, no tentarás al Señor tu Dios. no tentarás al Señor tu Dios. A continuación, Espérate, no. Vamos antes. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Es decir, estamos en el versículo 10. Lee el versículo 10. 4:10. Jesús le dijo, Ujú. aléjate, Satanás, porque dice la escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Ok, exactamente. Es decir, en este mundo, esto es una enseñanza muy grande donde la gente por dinero hace lo que sea, vende droga, vende alcohol, vende números. Y vuelvo y repito, Dios nos mandó sostenernos con el sudor de nuestra frente, pero hay un maldito dinero, ese maldito dinero de las bancas, ese maldito dinero del alcohol, ese maldito dinero de las drogas. Todo eso es un dinero maldito. Y entonces Jesús es claro en eso, no es que tú me des, no es dinero, no, yo por dinero haga lo que sea. Como repite la gente, la gente convierte el dinero en Dios, por eso hago lo que sea. Y eso nos enseña, no, solamente el bien, por dinero uno no se puede arrodillar frente al mal, sino solamente frente al bien, frente a Dios. La tercera tentación, Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. ujú, Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. ujú. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm, Ujú. a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Ok, perfecto. Es decir, en resumen, el diablo, Jesucristo venció al diablo. ¿Y por qué Jesucristo venció al diablo? No solamente por estar en oración, no solamente por ser hijo de Dios, sino por estar en ayuno y oración. Recordemos la caída de Pedro. Jesucristo está en el monte de los olivos. Pedro, reza un rato conmigo. Y Jesucristo rezando, y cuando va lo encuentra dormido, Pedro, reza para no caer en tentación. Y Pedro no se llevó, y al ratico ya Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Por qué Jesús negó a Pedro? ¿Por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? Porque el tiempo de oración lo dedicó a dormir, a perder el tiempo, la pereza. El diablo es muy astuto, sembrando pereza en la gente para que no dedique tiempo a la oración. Vamos a ver una cuarta y ya última cuaresma. Y esta es una cuaresma rara. Es una cuaresma de Jesús también, en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Y con esa cuaresma terminamos. Vamos a ver este tipo de cuaresma, un tipo peculiar y un tipo y diferente a todas. En mi primer libro, querido, Vamos desde el versículo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3. de hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Ok, Jesucristo, después de resucitar, se aparece a los apóstoles y dándole prueba de que vivía. Durante 40 días, Durante 40 días 40 días se dejó ver por ellos. se dejó ver por ellos. Jesucristo hace una cuaresma después de resucitar. Una cuaresma de evangelización, podemos decir. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Hacer consciente a los discípulos y a sus seguidores de que su resurrección no era un sueño, ni un cuento, ni algo de la imaginación, sino que era algo real. Sigue.
Durante 40 días se dejó ver por ellos y le Ajá. habló del reino de Dios. Y le habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ujú. Ya les hablé al respecto. Les dijo, Juan bautizó con aguas, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ujú. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les respondió, no le corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decir, Es decir, no sean muy curiosos. pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Y después de esto, Dicho esto, 40 días después de haber resucitado, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. ok, perfecto, ahí terminamos. Es decir, Jesucristo hace una cuaresma, la última cuaresma que hace Jesucristo es que cuando Jesucristo resucita dura 40 días evangelizando, apareciéndole, que dice Pedro, que se presentó a más de 500 hermanos, dándole prueba de que resucitó de veras. Por eso, hermanas y hermanos, meditemos nosotros que la cuaresma también es para evangelizar. Jesucristo, los 40 últimos días en la tierra, después de su resurrección, fue para evangelizar, para evangelizar y, y mandar a evangelizar. Pidamos a Dios que nos dé vivir una santa cuaresma. Recordemos estos elementos que hemos mencionado, no solamente cosas externas, sino cosas internas. Es decir, el pueblo de Nínive, porque Dios tuvo misericordia de ellos, no solamente porque se vistieron de saco, que ayunaron, que hicieron mucha oración, que hicieron muchas cosas, sino porque se arrepintieron de su mala vida. Arrepintámonos de nuestra mala vida. Bien, hermanas y hermanos, así llegamos al final de este su programa La Vida en Cristo y nos despedimos con la bendición, dándole gracias a Jesús que nos ha acompañado en esta noche y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con este su canal La Voz de María, su mejor compañía. Buenas noches. Gracias.